Hola, Buenas señor noches. Tonto. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dice que cuentan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por estar ahí. Gran programa tenemos por delante. Bueno, 1 de marzo arrancamos con todo, ¿eh? De los temas que vamos a hablar hoy, la cantidad de invitados que hay, por supuesto, vos que sos el que sos la protagonista de cada noche aquí en la pantalla de América. Nicolás Massot, buenas noches, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Buenas noches, Santiago, a ustedes. Muchos invitados y, por supuesto, todo lo que aconteció en el día de la fecha. Un rato también nos metemos con el bochorno Arribas. Muchos gobiernos anteriores se robaron hasta las aguas de la maceta, ¿no? De los floreros, pero la verdad que este gobierno con la vara que levantó con Arribas no se puede permitir este tipo de cosas porque la policía de Brasil acusa a Gustavo Arribas por recibir $850.000 en coimas. Nos metemos un ratito con eso nada más. Pero ahora sí, 1 de marzo, esto dijo el presidente de la Nación. Lo peor ya pasó. La apertura de sesiones de Macri. Si hoy estamos donde estamos es gracias al esfuerzo de todos. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos. Elegimos el camino del cambio con gradualismo. Tenemos metas para bajar la inflación, para reducir el déficit fiscal. Y como las vamos a cumplir, vamos a dejar de endeudarnos. Y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable. La inflación está bajando. La inflación del 2017 fue menor a la del 2016. La de este año va a ser aún menor y del año que viene aún menor que la del 2018. La desocupación está bajando y el total de trabajadores registrados aumentó en casi 270.000. Persiste una tensión entre democracia y seguridad. Y no creemos que haya que caer en la mano dura ni en el abolicionismo para resolverla. Creemos en un sistema que ponga en el centro a las víctimas del delito, que respete a la fuerza de seguridad y que ofrezca penas proporcionales a los delitos cometidos. Vamos a impulsar un proyecto de Código Penal que por primera vez introduzca penas fuertes a los conductores que ponen en riesgo la vida de los demás por manejar alcoholizados, bajo el efecto de drogas o superando ampliamente la velocidad permitida. No podemos hacer política con la educación de nuestros hijos. No podemos acordarnos de la educación solo en el momento de las paritarias. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, el aborto. Estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables. Ese crecimiento invisible sucedió. Es como cuando empezamos un edificio. En el pozo no se ve lo que estamos haciendo, pero esa base existe, está, y sobre ella se construye el resto. Y esto es lo que está sucediendo. Los argentinos empezamos a ver los frutos de eso, y cada transformación está hecha sobre bases firmes y va a durar para toda la vida. Massot, ¿cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? Bueno, lo quiero escuchar. Ahora vamos a analizar lo que aconteció en el día de la fecha, qué significa para los argentinos, qué sí, qué no, qué esperaban ustedes, porque hubo temas que llamaron la atención, por lo menos que se pongan en debate, ¿no? Por momentos sentíamos, no sé, que se ponían en discusión, le molesta a quien le moleste, en temas muy sensibles, muy delicados, de igualdad, de derechos, de igualdad de género. Sí, la verdad es que yo creo que en diciembre ninguno de nosotros se hubiera imaginado que estos temas iban a llegar juntos y tan rápido, pero lo veo muy bien. Es decir, yo lo que creo que hay que hacer un esfuerzo, la ansiedad de todos, de no querer resolver anticipadamente, y por más que los medios tienen un rol importantísimo en estos debates, no querer anticipar discusiones que van a ser muy importantes, muy candentes y que tienen que ocurrir en el Congreso a lo largo de un lapso de tiempo importante, anticiparlos aquí. Pero digo, es muy importante ponerlos sobre la mesa, todos los que vamos a hablar seguro ahora, los del aborto, los temas de género que el presidente hoy trajo a colación, que no deberían sorprender a nadie. Hay una mesa de género que está trabajando hace más de 1 año y medio, mixta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en Cambiemos, y esto es parte de las conclusiones de esa mesa. Creo que fue un discurso que vuelve a tomar un tono conciliador, tal vez parecido al inicial de diciembre del 2015, que es el que tiene que ver con nuestra genética, y me parece que el contraste de hoy con lo de diciembre es absolutamente trascendental de todos, no solamente de Cambiemos. Yo acá quiero resaltar sobre todo, y en función de lo que veníamos viendo años anteriores, la prudencia y qué tan a la altura estuvo toda la oposición, especialmente el Frente para la Victoria, en la sesión de hoy. Porque más allá de no coincidir, de no haber aplaudido como corresponde y en su posición
de críticos o de oposición de este gobierno, logramos por primera vez dar una muestra de republicanismo integral, que fue la antítesis de lo que pasó en diciembre. Sí, no canto victoria igual. No, pero digo, sí. se empieza de a poco. Sí. Digo, este fue un paso. No, porque venimos de un diciembre Sí, agitado, por eso marco el contraste. ¿Cuál es su postura personal con respecto a la despenalización del aborto? En contra. En contra. Sí, pero insisto, es digamos, estamos empezando por el final, pero... Es lo que dijo Macri también. Es lo que dijo Macri y es lo que nos impulsó a todos. La verdad es que hay muchos y varios colegas de ustedes que por ahí todavía están buscando una trampa, ¿no? A ver a dónde vamos a trabar el debate, porque parece mentira que lo vayamos a dar. Pero no hay trampa acá, sinceramente no hay trampa, y fuimos muchos de quienes a priori estamos en Parte del contra. periodismo dice que usaron esto como una especie de tema para que la sociedad debata y no hablar de otras cosas. Pero mira, muy no importantes es también. así porque nosotros no somos impulsores del proyecto. Este es un proyecto que con algunos matices se Tiene mucho presenta tiempo, sí. cada 2 años, hace 14. Y nosotros no fuimos quienes anunciamos que lo íbamos a volver a presentar y que íbamos a convocar una sesión especial. Ante esa noticia, que para nosotros fue una novedad, nosotros reaccionamos de esta manera, que aquí está la novedad. Reaccionamos distinto al gobierno que nos precedió. En vez de obstruir el debate, a pesar de que nosotros también estamos en contra en gran medida, y muchos no, al igual que pasaba con el gobierno anterior, nos pareció a nosotros que la sociedad se merecía el debate y quienes estamos en contra tenemos mucho más para decir que solamente echar mano a un artilugio parlamentario y obstaculizar el debate. Hoy estoy a favor de la vida, todos estamos a favor de la vida. Acá se está discutiendo otra cosa, que es en las condiciones que llegan las chicas a practicarse un aborto, ¿no? Estamos hablando de otras cuestiones. Por eso pedimos la despenalización. Igual el tema es muy profundo, que esperemos que la Cámara lo trate con el respeto que se merece un tema tan delicado. Y finalmente, la verdad que celebramos todos que lleguen estos temas profundos que hacen a cualquier sociedad en los tiempos que corren. Sociedad moderna, ¿no? Coincido totalmente. ¿Cuál fue el tema particularmente que más le llamó la atención, que se planteara hoy? Porque hubo muchos temas que Macri tira arriba de la mesa. A ver, muchos, pero yo rescato la prudencia bien entendida, ¿no? La inteligencia práctica de cómo puso él marcó el rumbo, o digamos, lo remarcó, porque fue muy coherente con lo que él venía anunciando años anteriores y en campaña, el rumbo económico, pero se notó en la forma en que hablaba un realismo respecto de lo crudo que está haciendo para grandes sectores de la sociedad. Y yo creo que eso lo rescato, porque en definitiva a nosotros lo que se nos critica sobre todo es la velocidad con la que está llegando o con la que no está llegando, en función de algunos, la recuperación económica. Yo celebro, por un lado, y es lo que dijo el presidente, que lo que estemos discutiendo es la velocidad y no el sentido. Es decir, estamos discutiendo qué tan rápido crece la economía, ya no si crece o no crece, qué tan rápido baja la inflación, no ya si baja o no baja, qué tan rápido baja el déficit, y en consecuencia, como él dijo, lo que estamos discutiendo es cuántos años vamos a necesitar sostener este modelo que decidió sustituir la emisión monetaria por deuda. Él lo dijo, y no queremos que esto sea para siempre, estamos viendo este tema, es decir, recuperó con su discurso algunas de las críticas que se le hacen en materia económica, pero al mismo tiempo ratificando el rumbo, es decir, estuvo contemplativo, y yo creo que eso es muy importante. Y cuando dice lo peor ya pasó, ¿no es un poco apresurado? Porque es que yo creo que la se verdad que la inflación no baja, pero es que ese es el tema, Santiago, baja por ahí más lento. Pero hace 2 años no bajaba, hace 2 años no crecíamos. Entonces él lo que dice, lo peor ya pasó, se refiere a que estamos creciendo, está bajando la inflación y está bajando el déficit. La parte que yo rescato es que él reconozca que tal vez no está yendo lo rápido que algunos pensábamos que iba a ir. Entonces yo creo que eso es equilibrado. Sí, Débora. Buenas noches. Buenas noches, usted Débora. al comienzo dijo, vuelve a tomar un tono conciliador, ¿no? Dando por sentado que el presidente Mauricio Macri o su gobierno, en todo caso exprofeso, hoy fueron con ese objetivo. De hecho, el discurso no tuvo grandes referencias a los sectores de la oposición. Ratificó algunas políticas básicas, ¿no es cierto?, respecto de la seguridad, por ejemplo. Habló de la reforma del Código Procesal Penal y del Código Penal. Ahora, lo que yo le quería pedir era una consideración más política. Si es una decisión, digamos, del gobierno, la foto del presidente saliendo del Congreso con la mano en alto, saludando prácticamente a la nada, ¿no? Porque estaba vacío. Una decisión que sabemos que ha sido deliberada, vallado todas las inmediaciones, sin ningún tipo de público, lo mismo que dentro del recinto, sin banderías, sin carteles, así como no hubo ofensas ni insultos, tampoco demasiado aplauso ni demasiada vehemencia. ¿Esa es una intención del gobierno? ¿Decir nosotros no disputamos la calle, así no queremos hacer política?
Mira, yo creo, yo formo parte de otro poder y por más que soy parte del oficialismo, por ahí en estas estrategias, en el discurso o en el armado, uno no participa. Pero me parece que lo que tenemos que darnos cuenta, como decía Santiago en la introducción, venimos de un diciembre complicado, realmente en la calle y muy malo en términos de la imagen que dimos de nuestras instituciones, en la Argentina y para afuera también. Entonces me parece que es muy importante que tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos todos los dirigentes políticos de revertir esa imagen y eso que ocurrió. Y creo que tal vez sobreactuar estos gestos de sobriedad van en esa dirección. Y el tono conciliador es el que siempre tuvo el presidente. Es cierto que el año pasado fue tal vez, producto del año electoral, mucho más crispado. Pero sí, incluso esto creo que había tenido una referencia directa a Baradel. Si la memoria no me falla, creo que el año pasado había hecho una referencia directa a Baradel, digamos, había sido diferente, ¿no? El tono. También es cierto que el conflicto está siendo diferente este año. A mí por lo menos me da la impresión de que no es todo lo violento, por decirlo de alguna manera, al menos en términos verbales, que era el año pasado el conflicto docente. Pero bueno, es una provincia a la que no pertenezco, la de Buenos Aires. Igual lo que tienen que saber todos, Mazot, todos los que están ahí, sean oposición o sean gobierno, es que están representando un pueblo que los está mirando. Por eso necesitamos un poquito de ejemplos, ¿no? De todos. Hablo de todos en general porque uno se ve identificado con la persona a la cual ha votado y está defendiendo los derechos, intereses de todos que tenemos puestos en esa Cámara. A ver si finalmente gobiernan, sacamos al país adelante, van... y en definitiva tenemos un país un poquito mejor, ¿no? Pero y el ejemplo lo dan desde ahí, porque es cierto, lo que pasó en diciembre fue un papelón. Sí, fue penoso y fue el corolario de un año legislativo horrible. Horrible, sí. Penoso, vergonzoso, donde las cámaras casi no se reunieron, excepto para chicanearse, donde todo el mundo se tomó esas licencias interminables para hacer campaña electoral, que yo espero que no vuelvan a repetirse con la intensidad que tenían años anteriores. Y claramente... el discurso del presidente de hoy fue un discurso más social que político, apuntando una agenda de cuestiones que hacen a la vida cotidiana de la gente, temas de salud, los parques nacionales, la creación del Parque Nacional en Campo de Mayo, el salario igualitario para las mujeres, que hay que ver eso cómo se traduce en un proyecto legislativo, o el tema de la licencia paterna, reiteradamente discutido. Ahora yo te pregunto por la otra parte, por el lado B, la figura del crecimiento invisible, que me pareció un hallazgo peligroso del presidente. Porque crecimiento invisible. La idea se entiende, están los cimientos, todavía no vemos nada, pero el edificio va a estar arriba. Ahora, el crecimiento invisible en un momento donde justamente dentro de esta cadena que vos decís, la inflación va bajando en el largo plazo, el crecimiento se nota en el largo plazo, pero estamos de meses de una inflación tremenda y va a ser peor este mes de febrero que acaba de terminar, marzo, abril, hay una serie de aumentos que hasta mayo que nos van a dejar a todos liquidados. ¿Cómo se va a gestionar eso? Porque un poco con el resto de la agenda que hablábamos antes, que es muy linda, no sé si va a alcanzar, Nicolás. Bueno, primero, breve, completo la reflexión anterior que me parece muy importante y asumimos nosotros, por lo menos yo como legislador, la autocrítica de la imagen que nos tocó dar el año pasado o sobre todo al final. Es muy importante que entendamos, estamos discutiendo temas muy intensos, es decir, nadie puede decir que no hay temas en el Congreso ya en estos pocos días que polaricen ideológicamente y que dividan las aguas. Y hoy creo que fue la muestra de que la intensidad no viene de la mano con manos modales, de un lado ni del otro. Para completar la reflexión, porque de verdad a mí me parece de resaltar lo que ocurrió hoy. Respecto de lo económico, Claudio, la verdad, efectivamente, no hay soluciones que nosotros podamos anticipar, es decir, no hay más conejos en la galera, para ponerlo en castellano. Todo lo que se podía hacer en términos económicos se hizo y se está ratificando. Se escuchan y por eso se contemplan las críticas del otro lado, pero lo que no se escuchan son políticas alternativas. Es decir, yo no escucho muchos economistas que hubieran hecho cosas diferentes. Lo que escucho es, bueno, no está dando resultados. A Prat Gay, a Melconian, hay funcionarios de ustedes que dicen, acá lo que hay que hacer es esto. Está bien, pero la verdad es que nosotros ratificamos sobre todo, y creo que ahí nos ponemos de acuerdo mucho más fácil. Es decir, si la crítica es que teníamos que ir más rápido, bueno, seguramente lo invisible del crecimiento sería más doloroso todavía, es lo que estás marcando vos. Es decir, nosotros no nos paramos de ese lado, nos paramos de este lado. Y efectivamente hay que verlo por sectores. Acá el problema, lo que tenemos que entender, el presidente lo dice mucho, el mundo está cambiando, el mundo laboral está cambiando y la Argentina es parte del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Él siempre dice, nuestros hijos van a tener empleos que hoy ni siquiera existen.
Y ese cambio que está ocurriendo hoy hace que en promedio la economía crezca, porque el 2,8 es un promedio de toda la economía. Esconde ganadores muy por encima del 2,8 y esconde perdedores por debajo del 2,8 e inclusive sectores que han caído. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver estas realidades subjetivas. Por supuesto que la gente que pertenece a sectores que están en caída y que están mutando, digo, y por decirlo, digo, para traerlo a colación, la industria de los medios es una de las que más está cambiando. Digo, y eso no quiere decir que el país ande mal necesariamente, quiere decir que hay industrias puntuales que la están pasando mal porque el mundo cambia más rápido que las industrias. Sí, Diego. Sí, lo del crecimiento invisible sostengo que es un concepto nuevo. Lo que es invisible es el salario, que casi no lo llega a ver la gente porque se va rapidísimo. Y yo les pregunto si hay alguna división en el gobierno. Primero, destacar que lo peor ya pasó. Lo utilizó el 20 de julio de 2016, lo utilizó el 18 de marzo de 2017, lo utilizó el 1 de marzo de 2018. Lo peor ya pasó. O sea que en realidad vamos a decir el 10 de diciembre del año que viene, tal vez que lo peor ya pasó, que fue esto. Pero yo le pregunto, ¿hay divisiones en el gobierno entre los que creen este relato que construyeron irreal sobre una Argentina que no existe? Y hay alguien que les dice, muchachos, bajen a tierra, lo que está pasando afuera es grave, hagamos algo, cambiemos el rumbo. ¿Hay divisiones o todos van hacia el mismo lado convencidos de que esto está bien? La verdad es muy buena la disposición nueva del estudio porque es muy bueno estar más cerca de Diego. Lo tenía que decir. No, a ver, por partes. Respecto Lo hicimos a propósito para que estén más cerca de es bueno, Vamos a hacer un entiende tour, mejor. un tour para que la gente lo pueda ver. Sacarse una foto. No A ver, Diego, tocarlo. respecto de lo invisible del salario, ya yo entiendo, están muy bien, son buenos títulos los que tirás. Lo invisible del salario yo tiendo a coincidir. Digo, podemos reflexionar quién fue o quiénes fueron los que introdujeron nuevamente en el mundo algo que había dejado de existir, que es el impuesto a la inflación. Nosotros lo estamos bajando, estamos reduciendo ese impuesto. Por supuesto, como muchos impuestos del 30% o del 25% no pueden bajar de un momento a otro, pero vamos a hacer lo que otros no hicieron, es decir, que el salario sea cada vez más visible. Espero que para vos también. Ojalá. Respecto de las divisiones en el gobierno, sin duda que hay diferentes posiciones y diferentes opiniones. Digo, acabamos de nombrar 2 exfuncionarios del gobierno que dejaron el gobierno porque no encontraron o no comulgaban con el rumbo que le estaba dando el presidente y el equipo de gobierno y económico. Es decir, y es muy sano, mismo en estos temas que estamos debatiendo, vos ya ves que el oficialismo está dividido, entonces es un gobierno que convive con las diferencias, habida cuenta que es una coalición de gobierno, que hay partidos muy diferentes, es decir, no va a ser la primera vez ni la última que Elisa Carrió opine diferente a un tema, que el Partido Radical tenga diferentes opiniones al PRO, y eso se dirime con mecanismos que creo que están muy aceitados dentro de Cambiemos. Ahora, de vuelta, el relato puede ser una apreciación tuya. Yo vuelvo con la sinceridad que intento que siempre me caracterice. Hay muchos sectores para los cuales esto no es un relato, es una realidad, y hay muchos otros para los cuales es algo muy distante, porque la realidad que viven es muy diferente, y nosotros no estamos ajenos a eso y siempre con diferentes mecanismos, como fue el año pasado la ley de autopartes para un sector que estaba sufriendo, como el sector automotriz, y hoy es récord hace varios meses, tratamos de actuar. En muchos casos se puede. Pero está chequeado todo eso. En muchos lo que otros es casos no. Está todo, Laura, ¿está chequeado todo eso? ¿Que es récord? Está chequeado. Sí, Que el empleo alcanzó el 2015. O sea, alguien que pierde el empleo se nota como tributista, es recuperación de empleo. Eso, o sea, los números se toman de esa forma. Trabaja. No, mirá, ¿Cómo lo manejan? La inflación baja todo yo te un lo mes, yo te lo voy a decir distinto. Es decir, si vos pensás que yo no vengo acá a decirte todo lo que ya está hecho. Yo te digo, el principal problema de la Argentina es el trabajo formal. El principal. Atrás de ese problema está la discusión de diciembre. ¿Por qué no nos alcanza el sistema jubilatorio para pagar sueldos? Porque se financia con los aportes salariales de un mercado salarial que está en negro hace años. Entonces, haber recuperado valores de 2014-2015, y la verdad es que es importante por el rumbo que venía tomando el país, pero no alcanza de ninguna manera. Es decir, nosotros tenemos que crear en los próximos 6 o 7 años un estimado de 9 o 10 millones de puestos de trabajo en blanco. Crear la mitad y la otra mitad formalizarlos, porque existen pero no están formales. Sí. Entonces, yo comparto con vos. Ahora, nosotros podemos seguir, si vos querés, sigamos el año que viene, el 2020, 2021, y vamos a estar siempre en la misma discusión. ¿Quién fue el responsable? Acá lo que nosotros estamos haciendo es siempre diciendo Ojalá la que verdad. como oposición después del 2019 exijan a lo mismo a este gobierno. Sin duda, y les vamos a exigir que digan la verdad, que es algo que gobiernos anteriores no dijeron. Perfecto. Eso es lo más importante de todo, porque si no, no tenemos sobre qué hablar. Mazot, algo que el presidente no habló fue del sector agropecuario, que viene de una inundación tremenda y ahora está atravesando una sequía espantosa. Gran parte de las divisas que entran a este país es de ese sector en particular.
¿de dónde va a salir la plata cuando las inversiones no llegan y el sector que más genera, que más plata genera en divisas, que ingresan al país, está quebrado? A ver, son distintas discusiones. El tema de las divisas es muy importante, pero no necesariamente para la cuestión fiscal, sino para la balanza comercial, el tipo de cambio, otras variables. La verdad es que hoy lo dijo el presidente, hay una frase que la repitieron ustedes, que es el centro de esta cuestión. La inflación y el déficit deben ir bajando, sobre todo como está bajando el déficit, tal vez más acorde a la meta que lo que está bajando la inflación, pero ambos están bajando, para que nosotros en 3 o 4 años no necesitemos más deuda. Es decir, las proyecciones están hechas y lo han explicado el ministro de Economía y el de Finanzas cuando tratamos el presupuesto a fines del año pasado, para que en el año 2021 la Argentina ya solamente tenga déficit financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos fiscales lo que ingresa alcance para cubrir los gastos y lo único que tengamos que refinanciar hacia adelante sean los intereses y los repagos de deuda, que debería ir, como cualquier país del mundo, en tasas descendentes una vez que no hay déficit. Entonces, eso está contemplado. Vos, por supuesto, la crítica común y que efectivamente es algo a contemplar. Este modelo depende, como dependía el modelo anterior, de un impuesto absolutamente injusto como la inflación, este gobierno depende de la emisión de deuda, que es un traspase generacional de responsabilidades, es decir, en vez de que todo lo paguen hoy quienes se les devalúa el salario como al pobre Branca, lo pagan las generaciones venideras que pagan impuestos, es decir, las clases medias y altas que pagan impuestos y repartido en varias generaciones. Esa es la lógica de este modelo y sin duda Santiago necesita al menos 3 años más de endeudamiento para cubrir la bajada gradual del déficit fiscal. No hay más secretos. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, sumamos un montón de invitados. Gracias, Masot, por haber venido al programa. A ustedes. Y ahora vamos a ver qué pasaba hoy. El lado B de la Cámara en el día de la fecha, un día muy importante. 1 de marzo, así arranca esto, mirá. Ojalá que el presidente hoy nos sorprenda y diga: cambiamos el rumbo económico. Nuestro apoyo siempre depende de cuál es el tema en cuestión. Cuando tenemos diferencias, hacemos propuestas. Si nosotros no decimos que no, ¿por qué no? A mí me gustaría que se afirmara el rumbo económico. Va a venir a decir que creció la economía el año pasado, todavía no llega a los niveles que tenía cuando la agarró Macri. Escuchar a un presidente que hable de los problemas del país y los trate de solucionar. Acá echan a la gente y el gobierno está aplaudiendo. Vi al presidente con mucha convicción, con mucho entusiasmo. Ahora espero que la oposición nos acompañe. La situación se ha ido empeorando y hay que anticiparse. Como me pasó en el 97, anuncié que estaba agotada la convertibilidad y 3 años estuvieron peloteándome, pero era cierto. ¿Fíjate que hay como ciertas similitudes con ese modelo? Y bueno, es lo que vemos, la gente enojada, que se vayan todos, la gente enojada en todos lados. Muy cortito. Era María Eugenia. A ver, vamos para a seguir. mostrarle la cartera que me regaló. ¿Va a ser el armador del PJ? Voy a trabajar, sí, voy a trabajar. Yo empiezo este mes. ¿Descarta ser candidato? No descarto nada. La cantidad de temas positivos, ¿no? La educación, la situación de las mujeres, los transportes, el medio ambiente. Un discurso verdaderamente de un estadista. Muy pobre, se perdió la oportunidad de hablar sobre la realidad que viven cotidianamente los argentinos. El discurso del presidente sentí que me faltó el respeto. Un discurso duranbarbiano, con algunas gafes, como por ejemplo el crecimiento invisible que me causó mucha gracia. El discurso de Mauricio, ¿qué le pareció? Me enamoré de nuevo del presidente cuando andaba media peleada. Yo con el presidente me peleo y mi amigo. Además, ese encuentro fue porque hace como 3 meses que no nos vemos. Bueno, muchas voces, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, señora María Eugenia Estensor? ¿La primera vez en el programa? Primera vez en el programa. Muchas gracias por venir, ¿no? Un placer. Laura, bienvenida a vos importante. también. Muchas gracias. Bueno, otras caras conocidas, muy conocidas. Renato, ¿cómo lo vivió hoy? Hoy viví bárbaro. Sí, ¿y? ¿Vos decís el discurso? Por supuesto, quiero Estaba el jugando al análisis. tenis Sí. a las 11, pero después lo vi. Me parece que me gustó el discurso como presidencial. Parece que él ha aprendido mucho, ¿no? Ya no tiene ese acento tan característico. Es Mauricio. Y me parece que fue una agenda social, es cierto, con mucho optimismo, con mucha fe, con esperanza, introduciendo algunos temas nuevos, como el del aborto, que es un tema muy importante. Pero yo creo que la consigna del gobierno es pasar hasta el Mundial.
no hay muchas cosas en la economía y en la sociedad que mostrar. Por lo tanto, hay que discutir sobre ciertos temas. Argentina vamos de mundial en mundial, esperando... Esperar al mundial, esperando ganar. De elección llevar a elección y hacer mundial. un buen Sí. papel en el mundial y ya en agosto empieza la campaña. Me parece que hay que Otra pasar vez. estos meses para el gobierno y por eso ese tema... Hay que pasar el invierno, diría. Él ha Sí. dicho, estoy a favor de la vida, pero Todos quiero un estamos a debate favor de la vida. profundo. No se sabe bien qué quiere decir Sí. eso, porque algunos pueden decir, bueno, está a favor de despenalizar el aborto. Y además eso de estar a favor de la vida cierra el debate, porque ¿qué quiere decir? Que todos los otros están a Claro. favor de qué, de la muerte. Entonces me parece que es un tema que le funciona al gobierno, pero es una operación de marketing en el fondo. María Eugenia, buenas ¿sabes noches. qué? Ahora sí. No, perdón. Sí, Ahora no, que vengo con ustedes, sí, por favor. La que quiera. Sí. No, a ver, es probable que sea algo como para tapar justamente lo que está pasando ahora, que es una baja en las expectativas, ¿no? La gente tiene una baja en las expectativas políticas, que era un activo de Macri importante. Pero la verdad es que me parece muy importante que Macri habilite la discusión sobre el aborto, aún no creyendo en el bienvenido aborto. sea, sí. Sí, aún no creyendo en el aborto. Cristina Kirchner tampoco creía inicialmente en el matrimonio igualitario y lo sancionó. Y fue para adelante con eso. Me parece una ¿Por qué discusión Cristina muy nunca importante. terminó de meterse con el tema del aborto? Porque no está de acuerdo, y lo ha dicho muchas veces. Lo ha dicho muchas veces, cosa que es muy contradictorio con sus bases, ¿no? Por ejemplo, la gente de la Cámpora, la diputada Mayra Mendoza, que es como una activista en el Activista. tema del aborto, y su jefa política no lo es. Argentina es un país rarísimo, es raro. La mayoría de la dirigencia está en contra de la legalización del aborto, lo cual a mí me parece un enorme retroceso. Sí, María Eugenia. Sí, pero yo creo que hoy es un día histórico porque es la primera vez que un presidente argentino o presidenta habla del aborto, de los embarazos no deseados, de los embarazos de adolescentes y también de la infancia abandonada, porque cuando dice que 4 de cada 10 niños en la Argentina menores de 10 años están malnutridos, estamos hablando de una infancia descuidada y abandonada. Y por otro lado, hay que agregar, y son cifras del INDEC, que 1 de cada 2 niños en la Argentina es pobre. Y esto está íntimamente ligado con los temas de pobreza y de políticas de salud reproductiva. Así que la agenda que él puso, no estamos acostumbrados, porque siempre hablamos de la macro, y de lo mismo, la inflación, la recesión, el Fondo Monetario, la deuda externa, ahí hace décadas. Pero ahora estamos hablando, si queremos bajar, reducir la pobreza, tenemos que hablar de estos temas, porque en los sectores populares, las familias pobres, las parejas tienen 4 hijos en promedio. Ahora, Las son clases temas que él medias siente- tenemos 2. Sí, Y pero eso son porque temas creemos que ¿son quieren temas que tener él más siente hijos. o los está corriendo por izquierda la oposición? no es Lo que pasa es que, No, claro, pero- es que no Sí. importa, ¿no? No, para mí, aprovechemos la para hora. mí eso Sí. pero el presidente está siendo muy inteligente porque el progresismo acá, ¿qué es? Es un conjunto de frases vacías. Entonces él les pone en el centro del debate el aborto. Bueno, a ver, discutan. Y a mí me va a gustar ver a los amigos del Papa, que son tan progresistas, defender, por ejemplo, la posición de Francisco, que obviamente está en contra del aborto. Y eso a la izquierda, tal como la tenemos nosotros, y yo creo la padecemos nosotros, porque es una izquierda muy chata, Por la les izquierda. crea muchos problemas. Me parece muy inteligente lo de Macri, pero hay que tener cuidado, porque es un tema que por ahí se le escapa. El PRO tiene un alma conservadora muy fuerte. Ellos dicen que no son de centro derecha, pero son de centro derecha. Bueno, en este Por lo caso tanto, están en expresan contra. eso, ¿no? Están en contra. Pero hay que Entre a ver, la la opinión rotonda. pública en las grandes ciudades está a favor de la interrupción legal del embarazo. En el interior no está a favor. Entonces hay que ver cómo ellos manejan eso. Pero otra cosa no tienen, porque ¿de qué vamos a hablar? ¿Del crecimiento invisible? No se puede hablar de eso. Macri sí porque lo ve, pero nosotros no lo vemos. Sí, a ver, por favor, sí. María Eugenia. Sí, bueno, yo creo que el tema del aborto, más allá de lo que diga la dirigencia, en Argentina se realizan desde hace décadas unos 400, 500.000 abortos al año. O sea, casi lo que se estima es que por cada 2 nacimientos hay un aborto clandestino. Esa es la realidad. Lo otro es verso. Y yo hablo como madre de 3 hijos, madre soltera, pero que creo que tiene que haber aborto. Y que también de joven aborté, y lo quiero decir porque tenemos que hablar con verdad. En la Argentina, de joven fui joven hace mucho, y en la Argentina se puede abortar
si uno tiene el dinero en condiciones degradantes, porque la clandestinidad es degradante. Eso es lo que Entonces, estamos- eso es no lo que tenemos estamos- que hablar la solamente de las muertes. clandestinidad Las es- muertes ya es la tragedia que hay que evitar, pero también la clandestinidad. Somos las madres las que podemos saber cuántos hijos podemos traer al mundo, amar, cuidar, porque procrear, la vida no es un hecho biológico nada más del embrión no nato. Es de los niños que están abandonados en nuestro país porque no tienen amor, educación, un contexto sin violencia. Muchos de los embarazos adolescentes son abusos, pero sin llegar a esos casos dramáticos, las mujeres y también las parejas que están juntas tienen el derecho de saber cuántos hijos pueden traer al mundo y pueden criar y amar. Y la Iglesia no se ocupa de eso. Porque No, la cuando se Iglesia abusan a los interfiere chicos, en eso, cuando ¿no? se abusan a los chicos, protege a los curas, no a los Muy bien. niños. Jamás No, estuvo además, del lado de a los ver, niños. vos tenés una sociedad como Uruguay, que yo considero que es mucho más normal que la nuestra, que tiene un aborto legal y gratuito. España, Estados Unidos. Y la diferencia es que la injerencia de la Iglesia no pesa como acá. Acá la Iglesia pesa en cuestiones de derechos, porque yo lo que creo es que tenemos que ver el aborto es como una cuestión de derechos de la mujer. O sea, cuando vos estás negando la posibilidad del aborto que se hace igual, estás provocando la muerte de mujeres pobres, de mujeres que se practican abortos hasta con agujas de tejer. Las mujeres más pobres. Pero y no lo vulnerables. llevemos a la mujer Sí, pobre sí. únicamente, porque Bueno, la mujer pero que tiene eso sí. medios lo resuelve. Por eso, y bueno. pero la mujer pobre, hoy dieron un dato que es brutal. De 19 a 13 años hay un número incalculable de chicas que quedan embarazadas con Claro, embarazados embarazos no 115.000, deseados. 115.000. Y también, digamos, a favor de la mujer pobre, que no siempre acude al aborto. La mujer pobre tiene 5, 6, 7 hijos y vive como puede y se banca como puede y los tiene con la calidad de Porque vida eso que de- le puede dar el amor. Pero no hay aborto en la clase baja tanto. No ¿eh? por deseo, no Sí. por deseo. ¿No? A ver, No siempre sí, por por favor, Rosario, deseo. Rosario. A ver, un dato me parece interesante. Yo tengo la información de que en el discurso no figuraba la palabra crecimiento invisible, sino desarrollo invisible. El presidente en ese momento improvisa o toma la palabra sin mirar, se equivoca. Habla de crecimiento cuando era desarrollo. Después, creo que el presidente toma temas con los que todos vamos a estar de acuerdo, enunciados generales. Por lo general, cuando los presidentes tienen alguna dificultad, toman temas universales. Si yo te digo a vos que estoy a favor de la vida, todos vamos a estar a favor de la vida, de que las mujeres ganen igual que los hombres, de que haya blanqueo, de la licencia por paternidad, todos vamos a estar de acuerdo ¿Te con parece que esto. son solamente títulos? Me parece que son títulos con los que todos vamos a estar de acuerdo. Los temas profundos que están generando cierto mal humor social, como un alto endeudamiento, a pesar que el presidente dijo que no vamos a seguir endeudándonos, pero no nos dice cómo. La falta de empleo, porque del empleo creado, 94% son monotributistas, el 6% solo es en el empleo privado. Tenés 66.000 empleos menos en la industria. La inflación, gustará o no, será eterno, que es verdad que decís María Eugenia, será eterno, pero eso nos come el bolsillo y el presidente debe decirnos cómo va a combatir Bueno, por esa suerte inflación. hablamos de la Los inflación, temas no existía importantes hasta no hace se 2 hablaron. años. No existía Con la los otros, inflación, no existía la inflación, en el ni la enunciado pobreza, nosotros estamos ni la todos de pobreza. acuerdo. Igual Estar a te favor digo, de la vida no dice nada. Yo también estoy a favor de la Rosario, vida. igual en cuanto al tema del endeudamiento, que me parece que nos preocupa a todos externos, sí dio una pista de lo que quería hacer, que era endeudarse en el mercado local y producir una modificación en el mercado de capitales. Dijo cómo. Lo Bueno, dijo. eso dijo que Además, no, es una herramienta que tiene que ir al Congreso Bueno, y veremos pero cómo digo, resulta. lo dijo, digo, Pero hay la como inflación una línea en dice ese que está bajando, no sentido. está bajando y los sueldos no están equiparados con inflación. Primero, no subestimo algunos temas que planteó porque me parecen muy importantes que los podamos discutir en la Argentina. De hecho, no se discutieron hasta ahora. O sea, a mí me parece que plantear la igualdad salarial entre el hombre y la mujer es un gran tema para discutir. Y yo no sé si estamos tan de acuerdo. Lo cierto es que eso hoy no existe. Hoy hay un 30% de diferencia a nivel nacional. Y si vos vas a algunas provincias, la diferencia salarial es mucho más. Y tenés que solamente en los cargos jerárquicos altos en el nivel empresarial, el 7% son mujeres. O sea que hay una diferencia fundamental entre hombres y mujeres en el tema salarial. ¿Y qué se puede hacer, además de Plantear, denunciarlo? escúchame, plantear que tiene que haber licencia por paternidad, planteando una democratización del cuidado de la familia, con igual responsabilidad entre hombres y mujeres, porque también el tema de que las mujeres, digamos, tienen la misma carga laboral, pero a su vez tienen una
duplican la carga en el tema del cuidado de Eso la familia. debería ser retroactivo, esto- la licencia por ok, paternidad lo que digo es, retroactivo. no me parecen temas menores, me parece una excelente agenda para que empecemos Pero a es que discutir en ¿no Argentina. te parece contradictorio que haya una agenda de mujeres, pero que el presidente diga no estoy en contra del aborto? No, porque eso perdón, es, es un poco Segunda contradictorio. cosa, respecto a eso quiero decir esto. Me parece Pero eso no lo formidable. dijo. Más No allá de la dijo opinión eso, del dijo que está a favor de la vida, No, dijo que él dijo me eso. parece formidable que en la Argentina un presidente diga este tema es un tema serio que tenemos que discutirlo, independientemente de su posición. Yo estoy a favor de la despenalización, porque me parece ciertamente que es un tema de salud pública, no un tema de política criminal. Y de hecho, en aquellos países en donde se despenalizó, lo que se logró como consecuencia fue reducir la mortalidad materna, que en la Argentina es altísima. ¿No? Entonces yo me parece que esos temas, discutir, yo no subestimo los temas, me parecen excelentes temas para discutir en la Argentina. Segundo, y esto digo, no es que el presidente obvió el tema económico. Él dijo, nosotros elegimos un camino. Él explicó, nosotros podíamos ir para el lado de Venezuela, seguir con altísima inflación, más gasto público, digamos, y eso termina como Venezuela. Si seguíamos así, terminábamos con Venezuela con una explosión social como la que ocurre en Venezuela, podíamos ir por otro camino que era el que decían el sector más de derecha, que era el ajuste fuerte, el ajuste de shock, o elegimos un camino que es el camino de la gradualidad. Que Esto le fue implica cambiando metas. de a poquito, ya vamos fue creciendo de a cambiando, poco, pero, vamos bajando la inflación de a le poco fue y cambiando vamos las creciendo metas. en términos de Sí. empleo de a poco. Y explicó que hubo 270.000 casos de generación de Sí. empleo en los últimos tiempos. Pero Entonces, ya se no me explicó de qué parece, calidad. termino con esto, no me parece que no haya hablado. Dijo, este es el camino. Y así como en materia de seguridad dijo, el camino no es ni la mano dura, ni el abolicionismo, es un camino intermedio, que me parece sensato. Dijo, en materia económica, no es ni el shock de ajustador, ni es el populismo que nos llevaba al desastre. Es un gradualismo donde vamos a ir acomodando la economía para construir bases sólidas para el crecimiento. Me pareció muy inteligente Pero la definición cambió de las metas. No, a mí, por supuesto que no comparto. No me pareció inteligente el discurso, sino que me parece que no se equivocó de discurso, se equivocó de país. Macri vive en Macrilandia. Y yo creo que una parte de la ciudadanía se quiere ir a vivir a esa Macrilandia en donde sucede el crecimiento invisible, donde estamos creciendo, donde se genera empleo. Yo creo que hay muchísima gente que hoy sintió una gran preocupación. Pero una gran preocupación porque en los lineamientos que él plantea, la esperanza y la posibilidad de hablar de temas que todos vamos a coincidir seguramente, no son la gran cantidad de temas que hoy tienen angustiada la mayoría de la población, que no tiene laburo, que no llega a fin de mes, que aumentó todo y que lo peor, lo dijo 3 veces consecutivas en todos los inicios, lo peor ya pasó. No, lo peor no pasó, lo peor está por venir, porque aquel que hoy no puede pagar el gas y hace colas en las oficinas de DELAP, de DESUR, de DENOR, buscando la refacturación para poder pagar el servicio y no quedarse sin luz, hay que decirle que todavía le cae un aumento de luz del 40%, hay que explicarle que en mayo vuelve a aumentar el transporte, hay que explicarle que falta el aumento del 40% del agua. Esos son los temas que hoy Macri evitó hablar, porque justamente no puede decir que esto es lo que viene, y lo que viene es que cada vez va a estar peor el sector que ya la está pasando mal, que la está pasando mal. No es así. Sí, claro que no es así, Liliana. Sí. No sé si vamos a estar mejor, pero seguro peor vamos a estar. Perdón, ¿me dejas contestarte? Sí. Pero seguro peor no vamos a estar. Pero a lo los sumo, ¿me dejas hablar? Sí. O a lo sumo estaremos igual. Claramente, respecto de las expectativas de que tenemos todos, de que baje la inflación fuertemente, mágicamente no se va a lograr. Ni este gobierno, ni el de Scioli, ni el de nadie. Por eso hace 70 años que tenemos inflación, porque no es tan fácil. ¿O vos crees que el gobierno anterior de Cristina no le hubiera encantado bajar la inflación? Obviamente, la inflación es un impuesto que no le viene a nadie. Para un Sirve minuto. cuando... ¿Te puedes sacar ese arito Sí. porque te está pegando en el micrófono? Sí, me está volviendo loco. Glamour. Parece que lo nombraste. Me preguntaba Scioli qué va a votar a favor o en contra de la es una penalización buena del aborto, pregunta. ¿no? ¿Por qué Cristina no? Bueno, ¿por qué Cristina no fue? ¿No? La gente de Unidad ¿Sabe qué? Ciudadana. Ayer, ¿Por con qué pañuelo Cristina verde no estaba. ¿Por qué Cristina no va? A ver, la verdad que me encantaría contestarte. No tengo la posibilidad de hablar con Cristina Fernández de Kirchner. Si alguien tiene la posibilidad de darme el teléfono, yo la Y llamo y le debiera pregunto. venido. Bastante La papelón verdad- hizo que esa mujer la con verdad, no ir... realmente, la verdad, a ver, es que si quieren yo contesto Esa con mujer, honestidad, de uno, no hablo con De uno, chicos, de uno. A ver, ¿de uno qué de los lugar temas de hablas? la Chicos, de uno. historia, es uno de los temas del día. Me parece increíble que te preguntes Bueno. qué va a opinar o que no No, sabes no, cuando vos me preguntaste por qué falta no la fue, yo te democracia puedo contestar y con se lo que pega sé. un faltazo que Pero, verdaderamente a no ver, conozco un país
donde Es eso tu haya opinión, yo no ocurrido, tengo por qué saber, porque la verdad verdaderamente que expresa de su públicamente odio. se puede saber. Yo no hablo con la expresidenta de la No es la Nación, no celadora. tengo ni el teléfono, no tengo No es posibilidad la de preguntarle. celadora. ¿Te parece normal Porque no fue. que Lo la que sí me dirigente de la parece, oposición no vaya? es que hay que hablar de lo que hoy siente el ciudadano que está pasándola mal en la dividida Argentina, la de Macri. Argentina. La Argentina de Cristina hace 2 años que ya no está. Está la Argentina de Macri con Macrilandia. Todos ¿Qué es queremos ir al- Macrilandia? Mirá, Macrilandia no, es lo que acaba de Macrilandia- explicar A ver, de a uno, de a uno. Macri, el crecimiento Sí, invisible, A mí me parece la que el inflación, presidente- pero que el Sí. salario va por arriba. O sea, yo no Pero sé es dónde vive verdad. Macri. A ver, María Eugenia, Se sí, toma por un favor. taxi, presidente habla habló, con la no de- gente. no De de- uno, sí. habló de algo real, que yo no he escuchado ni siquiera con un gobierno populista hablar cuando parecía que no había pobres, en Argentina había menos pobres que en Alemania, y habló de la realidad de que 4 de cada 10 chicos en la Argentina está malnutrido. En un país que puede alimentar a 400 millones de personas, empezamos a hablar de la realidad. La pobreza, además, los que también está en la agenda de Macri, en la agenda presidencial, es que la pobreza no es un tema solamente de dar 1.500 pesos que por suerte dan, sino de mejorar la calidad educativa, porque los niños pobres van a las escuelas pobres, de mejorar la nutrición, Estamos de acuerdo de no en eso. obligar a las mujeres Lo que no estamos pobres de a acuerdo es que tener con más estas hijos de políticas los se que vaya a pueden solucionar. criar y Bueno, cuidar. estamos de acuerdo con Perdón, eso. esa es la realidad. No, esa no es la realidad. Esa no es Es que con la- Macrilandia. ¿sabes cuál Ese es el país. Ese país que vos estás escribiendo, Y con sabés, estas en políticas Buenos se va enterrando Aires. cada día más. Mentira. Se destruye el No, no es empleo así. Estás industrial. mintiendo, Victoria. En el poder adquisitivo del salario. Pero ¿ustedes dónde viven? Ustedes Pero no que van a Macrilandia me parece... Santiago, No Santiago. hablan de la gente de Luján. De uno, de uno, de uno. La De uno. inflación Puedo bajó preguntar. Sí, del Me por favor, parece, sí. me parece Sí. difícil y peligroso y nocivo decir esos son buenos títulos, los Macrilandia. A mí Macrilandia o Cristinilandia no me sirve para analizar la realidad. Por un lado que además yo creo que muchos de tus compañeros ocultaban su dinero y se iban a Disneylandia, como vos decís, a comprar sus iPhone y los ocultaban y los he visto yo en los viajes que he hecho con Cristina a Estados Unidos. Entonces, dejemos ¿querés de que hablemos eso. de la corrupción? Pero eso no Hablemos me de interesa. deuda, dinero. hablemos de Hola, 800 ocultar millones. dinero. Hablemos de Caputo, No me interesa. hablemos de Pero, Chévere, Santiago, hablemos perdón. hablemos de Una cosa, tanto, una de los que cosa. hoy nos gobiernan. Por favor. Estás bien enojada, Por no favor. me dejas... Ahora empezamos a jugar pan y queso con la Santiago, causa. yo Sí. quiero decir Por algo. favor, Para ocultar por un iPhone, favor. ocultar dinero. Por favor. No, Para no, que ya quiero ir con el caso no, arriba no también, que pelea. es bochornoso. Pará. Vamos a calmarnos entre Exacto, todos. quiero No decir vivimos algo ni en de- Macrilandia ni en Cristinlandia. Exacto. Dijiste. Por favor, vivimos en una Argentina hermosa, una Argentina que tiene 30% de pobres y de alguna manera tenemos que salir. La pregunta, la fucking pregunta que nos hacemos todos los días es ¿cómo? ¿Cómo? Señor Rato. Bueno, yo porque los temas son todos muy importantes, pero ¿por qué creo que hay una operación de marketing más que sustancia? Porque el gobierno no presenta ningún proyecto de ley, por ejemplo, para equiparar los salarios entre mujeres y varones. Y el gobierno podría hacerlo porque es un gran empleador, tiene un montón de empleados públicos, por lo tanto ahí podrían comenzar a hacer la equiparación salarial, que las mujeres ganen lo Hay mismo una que los discusión de varones. Santiago, proyecto de una ley. Bueno, cosita. pero Hay lo un tiene que proyecto de ley. presentar él. Sí. Y después con el aborto, lo mismo. ¿Cuál es el proyecto del gobierno? Solo No, que no, pero el discutamos... tema del aborto es que lo Y a mí habilite. lo que me gusta de ustedes dos, más de María Eugenia, es que el tema es la decisión de la mujer, pro-choice. O sea, la mujer tiene que poder elegir. Pero más pará, allá, Seferino, perdón, a ver, pará, Cristi, no, pero termino. déjame argumentarlo, porque si no Pero hablas vos si no todo estoy el tiempo. hablando con vos, Sí. estoy diciendo ver, que ahora María baila una. Eugenia, Hablá lo que me entre los gusta dos. Pará, es que pone el acento en un tema que es más allá de salud pública, no es solo salud pública, Es es una mucho más cuestión de allá. derechos. Es el tema de la elección de la mujer. ¿La mujer puede elegir o no? Yo pienso que sí. Mira, ¿eh? si el aborto fue, si los hombres parieran, el aborto sería legal. sin Pero ninguna probablemente, duda, ¿eh? Sin ninguna duda. Entonces, no creo que sea solo una cuestión de salud, creo que es una cuestión de derechos. Me parece muy importante que desde los más altos del poder político se habilite la discusión. Cristina no la habilitó, lo cual me parece una enorme contradicción en una fuerza progresista. No sé qué dirán, pero me parece enorme. Y tuvo todo el poder para poder plantear ese tema y no lo hizo. Entonces, ¿qué importa que sea una cuestión De hecho, ¿por qué crees que Macri no presenta un de hecho, proyecto de ley? de hecho, yo creo que es uno de los Que no quiere que pocos, salga. uno de los pocos temas, la despenalización del aborto, que une, Claro, pero ¿por que qué no tiene el gobierno grieta. no Es presenta decir, un proyecto de ley? que une a Sí, hay- funcionar a diferentes sectores ¿por qué? políticos. Porque, Pero, porque pará, no hay vamos una a- posición, Sí, no hay una posición a ver, un minuto, única por del favor, bloque sí. oficial. Vamos a la nota que tenemos Pero con el Lilita presidente primero. tiene No hay una... ¿no? Lilita estuvo ahí, la encontramos, esperen porque fue obviamente una de las protagonistas. Todo esto aconteció hoy y entre tales estuvo ahí, mirá.
tema del aborto no se hizo público todavía su opinión. Mire, nuestra agenda es el hambre de los vivos. Pido a los autores que respeten. Estamos cerca de Pesach, que es la salida de la esclavitud de los judíos. Estamos en Cuaresma. No pongan un tema que nos divide, cuando lo que nos une es el hambre. Yo soy autora de la Ley de Salud Reproductiva. Y la verdad es que hubo una omisión terrible en informar el valor del cuerpo a las niñas. Un error de la Iglesia, un error de la sociedad, un error de la política. Nuestros cuerpos valen. Pero yo prefiero una chica con 7 hijos. Yo tuve un hijo a los 16 años, me casé a los 16. Pero de 7 abortos no se sale. ¿Sabés qué no sale? No el cuerpo, no sale el alma. Yo no estoy por la criminalización, pero no estoy por la legalización. Respecto a la inmigración, el cobro de aranceles para... Miren, obviamente yo creo que tenemos que ser el centro sanitario de América del Sur. Creo que tenemos que atender a todos los hermanos y tenemos que ser un polo médico, pero que los estados tienen que pagar. Ahora, la humanidad es la humanidad. Yo no voy a dejar de operar a una persona con cáncer de cerebro porque sea boliviana. La mayor persona que yo quise en el mundo de las que me asistieron en los peores momentos de soledad se llama María y es negra, es divina, es reculta. Y yo le decía, ¿por qué no nos casamos así? Vos me heredás. Eso no quiere decir que sea lesbiana, estoy buscando. No, pero... Yo tengo 5 custodias para que no me mate Aníbal. Ahora tengo el problema de los peajes con Pablo. ¿Entienden? Porque si además me pasa algo, hay un caos. Moyano te va a denunciar por lo que dijiste. Me gusta, porque me gusta que se sepa la verdad de algunos crímenes, sobre todo donde hubo mucha violencia de género. ¿A qué te referías? ¿Puedes mencionarlo? Porque es... Lo voy a hacer en la justicia. Y me carga, el peso de mi conciencia lleva muchos años. ¿Le tenés miedo al Moyano? Yo, con esa cara, no hay que tenerle miedo a nadie, a Dios hay que tenerle miedo. ¿Qué pasó con Elita después? Se Tuvo una pequeña descompensó, pero compensación. afortunadamente fue un tema menor, estaba en Aeroparque, aparentemente algo con la presión, la asistieron y ya pasó. Lo que no se explica es cómo Elisa Carrió a los pocos minutos, creo que había pasado 45 minutos o 1 hora de que el presidente diera el discurso y que de modo histórico introdujera la palabra, porque ni siquiera fue elíptico, ni siquiera utilizó ninguna simbología, utilizar la palabra aborto en el recinto, lo cual es histórico y toda la agenda de género lo fue. Sacar un tuit hablando del cristianismo, del judaísmo y de la religión musulmana. Este es un país laico, pero es una legisladora de la nación. Vos sos, primero, ayer estuvieron en Olivos Carrió y Macri juntos. ¿Vos te crees que no hablaron de todos estos temas? Me parece que hay algunas estrategias. Pero sos contradictoria, porque a ustedes les molesta y critican que Cristina tenía una postura y que sus legisladores respeten la postura de la jefa máxima de un grupo. Ahora también critican porque Macri dice una cosa y Carrió dice otra. Es un debate. Después se podrá elegir y estará Carrió en contra y estará Macri a favor. ¿Cuál lo es que el cuestiono problema? es que ella ponga como objeción la religión. Ella Bueno, es una es una legisladora de la mujer creyente. nación. Bueno, y este es un cree país eso. laico. Yo soy judía Bueno, y no tiene nada que ver. No y voy a esa es legislar católica. en función de Sí, eso. María Piña, por favor, sí. Yo soy cristiana y estoy a favor del aborto. Me parece que la relación, y cuando tuve que tener una hija como madre soltera, que el padre dijo yo no voy a estar, no fue fácil. Fue una decisión dificilísima, no solamente de llevar el embarazo sola y saber que iba a nacer sin un padre, sino después, para mi hija, el dolor de no tener un padre, de cuando iba a ir al jardín de infantes, a la primaria, y cómo explicar ese rechazo. O sea, son decisiones para la madre y después para los hijos muy duras, que solamente una madre con su conciencia, y si sabe, si yo la tuve a Francisca, porque sabía que la iba a cuidar, y la iba a cuidar como una mujer, una chica feliz, no como una víctima, y decirle que tu padre lo que hizo. Bueno, hoy es una mujer de 24 años, muy feliz, pero esa decisión, pero yo a la noche me despertaba y no sabía qué hacer. Entonces no creo que un diputado, un senador, un presidente pueda meterse en la relación de uno con Dios, porque finalmente a mí lo que me ayudó para tenerla fue Dios. Pero sé que cuando era joven no estaba lista y aborté, y Dios no me va a castigar. Yo tuve que crecer y evolucionar. Pero esta idea de que tengan las chicas, que tengan los hijos y los den adopción, es un castigo, es como ya, es lo peor. No podés abortar, los tenés que tener, darlos en adopción. Debe ser la situación más dramática para una madre, de saber que hay un niño ahí
que es dando de- cuenta hay que regalar. Lo que pasa es que, María Eugenia, Por yo eso creo- el Estado me- no me puede encanta que castigarte hayas por contado, esto. o sea, yo me quedé embarazada muy derecho. chica, decidí no abortar y estoy a favor del aborto. O sea, Claro, creo que esto tiene que ir independiente de La la libertad decisión de elección. personal. Es una Nadie está a política favor de de es la Estado. despenalización, Claro. que cada uno A después ver, haga lo que obviamente quiera. nadie está a favor Sí, del claro. aborto. Estás a favor de que no Sí, sea un delito. claro. Estás a favor de la vida. Claro. Estás Es a que favor hay de algo- que los pobres la paternidad no terminen en responsable. lugares Paternidad espantosos, responsable. porque no nos Se muere. engañemos. Lo dijo Débora, despenalización Pero no es bueno, obligación. Cada uno por tiene eso, cuestiones primero, morales a pero resolver que lo fundamentalmente decidirá. darle la posibilidad a quien no puede pagar, ¿sí? Que se lo haga en un lugar aséptico, digno y Obvio. que realmente la cuiden Gratuitamente. o gratuitamente. O sea, yo creo que Argentina tiene que debatir esto y hay que proteger a los que menos tienen, no a los que más La tienen. discusión A ver, es la un minuto, despenalización, no porque la para Yendo Carrió, también Carrió punta a Moyano, Gustavo. Sí, la verdad que, bueno, lo hablábamos acá con Claudio. A veces Carrió se va fuera de la banquina y en vez de frenar a tiempo, acelera. Duplica la apuesta, y vos sí. decís, ¿a dónde está yendo? En realidad, ella está refiriendo a un hecho muy desgraciado que nunca se investigó a fondo, pero que ella deja traslucir de que hubo algún tipo de violencia de género que provocó la muerte de quien era la pareja de Pablo Moyano. Esto es una locura. Por lo pronto es una locura decirlo de esta manera. A ver, ella no lo dijo taxativamente, dijo, lo voy a decir a la justicia. Todos sabemos lo que quiso decir. La verdad es que a veces la doctora Carrió, que tiene algunas contradicciones importantes, como por ejemplo en este tema del aborto, poner sus experiencias personales, como si las experiencias personales de ella estuvieran por arriba de una política de Estado, que eso es una locura, por lo menos para mí, era una locura con Cristina Fernández de Kirchner, que también hablaba de su experiencia personal, lo es ahora con Elisa Carrió, pero lo que dijo sobre la situación de la familia Moyano, a mí me parece que directamente se ha metido en un tema en que no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, y supongo yo que del otro lado va a haber una respuesta de llevarla a la justicia mucho más fuerte de la respuesta anterior que le dieron, porque ella dijo antes es una familia de mafiosos y de criminales. Bueno, elíptico. Digamos que fue elíptico. Cuando se hablaba de crímenes, se puede hablar de muchos crímenes criminales que hubo sin apuntar específicamente. Pero ella dijo que no, a que alguien. fueron crímenes. Bueno, ahora aclarado. esta declaración apunta directamente a un crimen dentro muerte. a una muerte dentro de una Sí. familia en donde ella está poniendo la violencia de género, algo que la justicia jamás investigó, que nunca esa hipótesis estuvo dentro de la investigación y que me parece algo que está... Yo creo que, por ningún lado. volviendo al tema del aborto, creo que la apuesta del gobierno es debatir y que no salga ningún proyecto. Esa es la apuesta del gobierno. Yo creo que es peligrosa porque puede salir un proyecto en el sentido y por lo tanto el objetivo no se cumple. A mí me gustaría, porque el presidente es también un conductor, que él explique claramente cuál es su propuesta. Lo puede hacer en un reportaje, no con los de siempre, no con Morales Solá y todo, sino que vaya a una conferencia de prensa donde haya periodistas que de verdad te hagan preguntas y explique, porque es muy importante saber lo que piensa el presidente. La cuestión del aborto habla de valores, habla de la vida, Pero habla ya de lo la... dijo. Pará, Pero ya lo no dijo. lo Lo dijo. dijo. Esa es una fórmula de marketing. Cómo las encuestas le dan pero empatado. no está de acuerdo, Perdón, Seferino. perdón, Seferino, puedo lo decir, que pero quieren déjenme las explicarlo. organizaciones Después de la después me campaña- critica. Sí, por favor. Perdón, Cómo Seferino. las encuestas dan empatados. Él utiliza una fórmula que puede ser interpretada de una manera La o de ambigüedad, otra. a favor de la vida puede estar de los dos lados. Puede a favor de la vida, pero también de No, la... él- A favor de No, la él vida. está en contra del aborto. No, pero es verdad, Por favor, deja abierto, por favor. es ambiguo lo que dice él. Abierto, Por favor. entonces yo quiero- Por eso estoy a favor de la vida, no sé si la vida es la mía o la que mi presidente- Pará, un Sí, minuto. a ver. Más allá de que sea una especulación, todo, yo celebro el tema de que claro. lo haya Sí, puesto en sí, debate sí, y pero seguramente, bueno. y esperemos, y seguramente va a salir. Es Va a una salir, declaración- Sí. pero no te frustres si no sale, porque probablemente no salga. A ver, igual no va a depender de él, ¿no? Sí. No, sí, depende. pienso que ¿Sí? acá hay que Es poner- el conductor del Cambiemos. Sí. El No presidente sé si es un por líder favor. muy importante. ¿Ustedes pero no- creen que es un mamarracho? Pero vas a un congreso donde vos no tenés mayorías, pero- Reato, y querido. tenés a un papa que te mira de allá lejos no, también. él puede Un hacer papa una que cosa tiene o la coloniz- otra. la- No, Seferino, depende de la política reacción de la social. cabeza colonizada por el Depende de Papa. cuánto la sociedad vaya a empujar sí. el Depende de tema. él. Y A ver, acá, sí, a sí, mí por favor. me parece Sí, que hay sí. una cosa como Sí. completa de tres temas, que son
licencia por paternidad, paridad salarial y aborto. Son 3 temas que apuntan a la agenda de la mujer, que es el sector donde la pobreza está más arraigada, donde la vulnerabilidad está más arraigada, donde el desempleo está más arraigado, donde el salario es más bajo. Y ahí es donde hay un debate interesante. Y la sociedad toda está impulsando eso. Entonces yo creo que la sociedad puede en esta situación ser más fuerte que el líder político más fuerte que tenga un país y terminar dando el debate y terminar aprobando el proyecto. Por más que es cierto, es rarísimo. El presidente... Vamos a ver a CFK no estuvo hoy. Igual ya se había avisado, ¿no? Ya sabía que no iba a estar. Este es el informe, mirá. No traspasó el mando. El señor presidente de la Nación Argentina toma el bastón de mando presidencial. No fue a votar. Cristina tendría que votar en Río Gallegos, en Santa Cruz. Ni ella ni sus hijos Máximo y Florencia van a votar para esta elección. Muchas gracias por disponibilidades horarias de los aviones, así que gracias. Lo debatió. Cristina Fernández de Kirchner dejó este atril vacío. Cristina hizo fracasar el debate. Yo creo que los debates tienen que darse en las universidades. No creo que empresas privadas puedan estar organizando debates públicos. No fue al Senado. Finalmente no vino Cristina Fernández de Kirchner, que era, la presencia que todos esperaban para saber cuál era la mirada que tenía el bloque opositor. No quieren que nuestra voz esté en el Senado. Cristina y las instituciones. Una relación difícil. En una actitud que no le hace bien al sistema democrático, la senadora electa no estuvo presente en la apertura de sesiones del Congreso y dejó a su agrupación política opositora sin su principal líder. ¿Hubiese sido bueno que Cristina venga hoy? Lo que es bueno es que se respete el proceso democrático, que no está apoyado solamente en la presencia o en la ausencia de una persona, que no se hagan escuchas ilegales, que todavía no se haya explicado que un chico murió en Bariloche tiroteado por la espalda por las fuerzas de seguridad. Eso es lo que lesiona la democracia. No importa. Yo tampoco nunca vine a escuchar su discurso. Me parece que es mejor. Tuit de Margarita Stolbizer. La ausencia de CFK en la apertura de sesiones del Congreso es una nueva muestra de su falta de compromiso político e institucional con Argentina. Desde la muerte de Néstor Kirchner pasa allí en el sur las fechas importantes. Ahora se dio lo que sería el cumpleaños de Néstor Kirchner, no es la primera vez. Y tampoco hay sesión en el Senado, así que ni siquiera cabemos en la sala esa. ¿Hubiese estado bueno que Cristina venga al Congreso hoy? Yo creo que es nuestra obligación venir. La gente elige cuáles son sus representantes y nos pagan por trabajar. Y parte de ese trabajo es estar acá cuando el presidente habla. Con usted, ¿no? Es lo que tiene que ser. Ahora, Carrió dice, yo mejor que no vino. Rose. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Te quiero escuchar, Rosendo. ¿Qué día hoy, Pochoclo era. Te quiero escuchar. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Hizo bien Cristina no ir? Mira, primero le diría lo siguiente. Es decir, Carrió dijo una cosa. Dijo, yo tampoco iba. Sí. No sé si... Creo que es una lástima que no haya ido, pero yo no me animo por eso a decir, viste, que es una lástima porque yo creo que los expresidentes constitucionales forman parte de lo político institucional. Por ejemplo, ahora en abril viene Rajoy, el presidente del gobierno español. Yo, si fuera Macri, retomo la costumbre de, en la recepción, invitar a todos los expresidentes constitucionales. Si no quieren venir, que no vengan, pero sí invitarlo. ¿Viste? Recuperar esas costumbres en lo político institucional tiene mucho que ver con eso que es cerremos la grieta, acerquemos la grieta, que yo creo que es necesario. Para mostrarle al mundo, estos son los responsables, no de cómo estamos. Es muy profundo que Cristina no esté presente. ¿Por qué motivo? Porque te revela que descree de la institucionalidad y que no legitima el gobierno de Macri. ¿De dónde venimos? No le dio el mando, no le hizo el trasmando. Bueno, pero revela oportunidades. Revela que realmente no cree en la democracia, no cree en la institucionalidad, no lo ves en ningún país del mundo, no lo ves en Uruguay, en Estados Unidos, siempre ves su antecesor. En Chile, que siempre tienen esta costumbre y lo hemos visto en la televisión, ¿no? Cuando gana el opositor, hablan por teléfono, ¿no? Piñera, Bachelet. Lilita tampoco cree en la democracia. Bueno, pero no es presidente. Y hay que criticar. Cristina no cree en la democracia, el kirchnerismo no
democracia. creen, Hay que criticarla, siempre Diego. quisieron ser, no, el kirchnerismo no creía en la democracia, siempre quisieron ser hegemónicos, que quiere decir los únicos hegemónicos, y también no, es como les gusta el monólogo, y la presidenta le gustaba hablar varias horas por cadena nacional, que nadie le conteste, y sin prensa, cuando las pocas veces que hablaba ante periodistas. Perdón, Santiago, una cosa. Sí, un minuto, sí, por No, favor. lo dije hace un ratito, la verdad que me gustaría tener una respuesta, no la tengo. En términos personales, yo estoy como concejal en la Ciudad de La Plata y asisto y escucho, pero es mi forma de ser y de ver la política. No estoy en la cabeza y en el cuerpo de Cristina para decir por qué no fue. No sé si tuvo un problema personal, no sé si no quiere escuchar a Macri. Lo que sí sé, lo que sí te puedo asegurar es que no comparto que Cristina no cree en las instituciones, no respeta la democracia, todo lo contrario. Me parece que la vara histórica sobre Cristina igual es muy grande, porque la verdad que yo no sé qué le pasó. Entonces prefiero no hablar del tema, porque la verdad no sé. Bueno, Ustedes no saben le por qué no fue. no le doy los atributos. Hoy había malas No lo cosas, sé, que no pero le digo, doy porque los si no ya atributos. empezamos a construir que no respeta las instituciones porque no va a una sesión Perdón. importante, Pero, por a ver, cierto. no hizo Importante, la por traspaso- no cierto. hizo el traspaso de Importante, mando. por cierto, pero no lo Pero ¿estás comparto. No me escuchando parece. lo que te decimos? Sí, estoy No hizo el escuchando. traspaso Pero de está bien, pero vos mando. tenés ¿Y una eso mirada. cómo? Sobre el ¿Y eso cómo traspaso lo del mando evalúan? hubo un hecho importante en aquel ¿Cuál- momento. No sé cuál si fue? te acordás. Sí, el lugar donde se tenía que hacer. Claro, el lugar donde se tenía que hacer, una Macri discusión, tampoco una accedió a serie de hacerlo donde se tendría intimaciones que haber hecho. policiales. Es que el Digo, lugar donde se de tenía que todos hacer era modos- donde No. se De hizo todos modos, siempre. creo que, Claro, creo, justamente. Santiago, creo Sí, profundamente por que si me preguntas a mí qué imagino, porque la verdad que no hablé con ella, no tengo la posibilidad, soy una simple concejal, no tengo línea con Cristina Fernández de Kirchner, es que creo que ella quiere evitar estar en el centro de la escena, cree que quede al desnudo Macri No lo con quería un discurso opacar, donde no por comunica con la No, sociedad ella que le sola está pidiendo nunca un cambio puede de no ser el rumbo. centro Claro, de la y escena. quiero agregar Habría una una- cosa, una quiero agregar una importante cosa. Ella no iba a ser el Quiero centro de la agregar- No es el escena. A ver, centro uno de que la se entiende, escena, no se no se Quiero banca. agregar, quiero Esa agregar es la una cosa que realidad. sí me parece importante y que No es muy comparto importante con tampoco. Seferino No. Reto. A mí también, Seferino. Sí, sí. ¿Sabes qué sí? ¿Sabes qué comparto? Le va a dar algo. No, que no te agarre dolor de estómago, Tengo que porque volver a podemos mi compartir casa. algo incluso pensando muy distinto. Quiero saber qué piensa el presidente, porque sí me parece que yo no comparto, por ejemplo, la decisión de Cristina de que no está a favor, pero respeto que ella pueda pensar eso, tendrá sus motivos personales. No, para Yo tengo nada. los míos, yo estoy totalmente a favor de la despenalización del aborto, comparte parte de lo que dijeron las mujeres, cualquiera que camine, hace política, sabe que hay un sector de la población que es el que realmente padece y es A el que favor o en realmente... contra, pero que se la juegue, Pero quiere ¿sabes decir por qué? vos. Quiero saber Claro. su opinión, porque me parece que algo Bueno, de la pero historia Cris- nos tiene pero- que servir. pero la expresidenta Raúl canceló el Alfonsín, debate. cuando elevó el proyecto y dio el debate del divorcio, estaba a favor Raúl Alfonsín. Cuando Néstor y Cristina elevaron el proyecto del matrimonio igualitario, estaban a favor. Mauricio Macri, ¿está a favor o no está a favor? ¿Sabés que Pero ahorita el Está en debate. contra. Pero ese es un gesto bueno. No, este es un país increíble. Este es un A ver, a ver, a ver. podemos saber? Ahora, es un país ¿Por qué no increíble. podemos ¿Sabés saber qué? si Un está a minuto. favor o Por favor, no? No, este es un país increíble. Hasta que llegó Rosetta estábamos todos en paz. ¿Qué pasa? Y no he dicho nada. ¿Te parece que los temas que tira Dijo que hoy, está en contra. por favor, los temas que tira hoy el presidente en su alocución, van a quedar en eso, en un inicio de sesiones o no? Las cosas pasan cada vez más rápido. Yo no sé si entre días seguimos hablando del discurso de Macri. Hay una velocidad, ¿no es cierto?, del manejo de la Porque del el juego a temas muy grandes, muy importantes. Está bien, pero si vos revisas, estábamos con el tema de la mano dura hace 2 semanas, después Moyano, después el aborto, después ¿Qué los resolvimos? migrantes. Nada. ¿Eh? ¿Y qué resolvemos de Bueno, todo eso? vos fíjate la velocidad y un tema va, Sí. en alguna medida, ¿no es cierto?, sustituyendo al otro. Y este contraste de las cámaras, ¿no? De algunos legisladores, algunas caras que uno vio, de lo que fue diciembre pasado con lo que pasó hoy. Bueno, yo diría que lo de hoy, comparado con diciembre pasado, es un hecho tremendamente positivo. Sí. Es un hecho tremendamente positivo. Pero hoy éramos en Noruega. ¿Eh? Hoy éramos en Noruega. Bueno, pero escúchame, yo decía, viste, lo de lo político institucional tiene mucho que ver con lo que es la cultura política. Digamos. Para mí fue un hecho constructivo. ¿Y qué Después, somos la Argentina? ¿Esto de hoy o lo de diciembre? las dos cosas al mismo tiempo. Eso es lo que somos. Yo a veces digo, en América Latina somos ni el mejor ni el peor, pero somos el más complejo, ambiguo y contradictorio. Somos esa misma contradicción que estamos viendo. Lo que tenemos que hacer es superar eso y ¿no es cierto? Y avanzar. Y el discurso de Macri, yo te diría lo siguiente. El primer discurso de apertura del Congreso fue Urquiza en 1854. 2015, sí. 1854, ¿no es cierto? De acá para acá, siempre el presidente, lo que ha dicho en este discurso, siempre... No, 2016, 2017 y Claro, siempre lo que todos los presidentes... Pero ¿cuál te pareció el más sólido de los 3 que dio? Este fue el tercero. Mira, para mí el mejor fue el primero. ¿Viste? Cuando hizo para mí, yo te diría, para mí el mejor fue el primero
el más flojo el segundo, y este lo pondría en un punto intermedio. Pero siempre el presidente en estos discursos, en todos los presidentes, lo que hacen es defender su gestión. ¿Cuando dice lo peor ya pasó? Eso no lo sabemos. Yo Entiendo creo que es él lo parte dice. de su nuevo relato. Es Lo un peor relato. ya pasó. Hemos puesto los cimientos. Creo que además necesita reinventarse porque ya no le puede echar la culpa a la herencia recibida. Empieza su tercer año. Fue una reinvención porque además las expectativas de la gente están bajando. Entonces necesita otro tipo de agenda, necesita otro tipo de desafíos o de narrativa, si querés. Por eso el tema de los nuevos derechos. También habló de los parques, por ejemplo, del verde, de la agenda ecológica. Incluyó eso. Pero O sea, los parques teóricos. teóricos. Te soy sincero, no me da la sensación que sea un nuevo relato. Porque yo, la verdad. Una nueva narrativa. Una nueva narrativa tampoco. Yo es siempre he diferente. visto a Cambiemos mucho más como un partido de expectativa que como un partido de realidad. Siempre ha vivido mucho más de las expectativas que genera Bueno, eso que es de la realidad eso es concreta. una narrativa, decir, Bueno, ahora la misma estamos narrativa, mal, pero la vamos misma a estar narrativa mejor. que tenía, la misma narrativa que tenía cuando se presentaron a las elecciones presidenciales, la misma narrativa que tuvo cuando se presentaron y ganaron las elecciones legislativas, también con una realidad que no acompañaba, pero la expectativa era, vas a ver que vamos a estar mejor. Bueno, pero por eso el decir, segundo lo peor ya semestre, pasó. después será el ¿Sabés segundo que no semestre del estoy próximo de Yo acuerdo? quisiera decir una cosa con esto de Sí. A ver, un minuto, sí. Sí, por no, favor. Sí. Primera cuestión. Yo no le resto importancia tampoco al clima que hubo hoy en el Congreso. Yo fui diputado 10 años. Viví sesiones de apertura, no de toda la violencia, toda la agresión. Hoy la verdad que fue una sesión ejemplar. Desde el presidente en cómo se refirió a la sociedad y a la oposición, y también desde la oposición. Entonces me pareció, la verdad, es que es muy bueno esa evolución que tenemos en donde hay una sesión Es como una debería apertura ser, ¿no? normal, Sí. como debiera ser. La verdad, De en primer gente lugar, educada, en ¿viste? términos de la forma, me pareció excelente. Lo otro, a mí me pareció una sesión con mucho contenido. Más allá de que Ceferino dice, no, es engaña pichanga. No sé, me parece que marcó una agenda importante, que es una agenda que tenemos que discutir. Nos planteó que en materia de seguridad tenemos que ir a la extinción de dominio, nos planteó que en materia de seguridad tenemos que tener un nuevo código procesal para un sistema más acusatorio que nos permita tener procedimientos más ágiles. Tenemos causas en materia de corrupción que duran 14 años promedio, que se la pasan con apelaciones. Dijo, no, vamos a un proceso acusatorio, la investigación a cargo de los fiscales, los jueces juzgan, vamos a procesos más rápidos. Me pareció importante poder discutir esto en la Argentina que viene. Me parece importante discutir cómo generamos igualdad entre el hombre y la mujer en materia salarial. Me parece muy importante que haya licencia por paternidad. Me pareció importante plantear que esto también, ¿no? La pobreza no es solamente en términos de transferencia de ingresos. Y eso es acertado. Nosotros siempre, el análisis de los últimos años es, mira, hay que transferirle ingresos a los pobres para sacarlo de la pobreza. No alcanzó. Tenemos 30% de pobres. ¿Por qué? Porque la pobreza implica otras cosas. Implica que esa gente pueda tener agua potable, pueda tener cloacas, y se está haciendo bastante en esa materia. Entonces, a mí me parece que planteó una agenda, que es una agenda muy importante para la Argentina que viene en un marco de mucho respeto que rescato absolutamente. Pero dejando de lado el tema ese, que vos tenés que defender al gobierno, está muy bien. No, Rosendo Fraga, ya que estamos, ¿vos defender crees al que gobierno. vamos a tener una ley sobre el aborto o no? Depende del Congreso. Depende del Congreso. No, no, a él. Te voy a contestar la discusión en políticamente. comisión. En la Cámara de Diputados creo que es posible que se apruebe. En el Senado creo difícil Bueno, que yo se estaba apruebe. en el A ver, Senado porque esto cuando yo se creo que te aprobó. diga, hay una realidad social bastante clara. En los grandes centros urbanos la opinión es predominantemente favorable al aborto. En las zonas rurales y en las ciudades más chicas la opinión es la contraria. La Cámara de Diputados te representa a los grandes centros urbanos porque la representación es proporcional. El Senado son 3 senadores por provincia. Tiene una correlación con ese interior profundo. ¿Y Macri qué quiere? ¿Que haya ley o no? Un año llegó en A ver, Uruguay. a ver. Un año llegó en Yo- Uruguay tener ley sobre el No, aborto. perdón. A ver, sí, Está bien. sí. Pero- Mariana, sí. Pero algo que Sí. decía María A Eugenia. ver, por favor, sí. Algo que Gracias. decía, Por favor. sí, pero algo que decía María Eugenia con respecto al aborto, que las contradicciones de la política también están en la calle. Porque hay una encuesta de D'Alessio Irol que acaba de salir que dice que el 70% está de acuerdo con el debate, el 58% dice que no tiene que ser penalizado el aborto, pero cuando le preguntan por este proyecto, María Eugenia, que vos decís, de aquellas mujeres que tienen intención de abortar, que el Estado sustente toda la etapa del embarazo y salga la ley de adopción al nacer, o sea, que las mujeres tengan que tolerar en una situación tener un bebé dentro y que al nacer sea adoptado,
Vos sabés que el 60% está de acuerdo. ¿Y por qué no lo han pensado? El 60% está de acuerdo. Entonces ahí lo que te marca... Las trabas que hay para adoptar un chico en la Argentina hoy... Pero por eso, las contradicciones son... Tenés una parte de la población que está a favor del aborto legal, pero si les dan otra alternativa para que no haya aborto legal, la toman, que es un proyecto recontradiscutible como este. Y una cosa más, Santi, ¿sabés por qué están las contradicciones de cuáles son los temas importantes o no? Porque yo creo que Macri planteó temas urgentes y emergentes. Emergentes es toda la política pública que la Argentina necesita para salir adelante, pero después tenés temas urgentes. 3 temas que pidió la gente en el discurso: inflación, desempleo e inseguridad. Entonces vos después tenés otros temas de política pública que son emergentes, pero que no son Vamos a ver qué decía prioritarios. Vidal. También hoy habló y dijo lo siguiente. Le escuchamos.